Una vez más, sean todos bienvenidos, querido hermano y hermana. Hoy le voy a pedir a señora Brigitte si puede hacer oración, por favor. Muy buen día, queridos Padres Celestiales, queridos Padres verdaderos. Estamos iniciando un nuevo día y queremos realmente empezarlo junto contigo. Eso es lo más maravilloso que nosotros los seres humanos podemos vivir una vida junto contigo. Estamos más y más descubriendo tu corazón, a pesar de que hayamos escuchado de tu corazón desde el inicio, cuando encontramos la iglesia, al principio divino, a los padres, pero ha sido por mucho tiempo más un concepto que estaba lleno de cosas que imaginamos de tu corazón que no son realmente tu verdadero corazón. Entonces, sentimos muy agradecidos que en estos últimos años hemos podido descubrir realmente la esencia de tu corazón, que es un corazón de padres que ama incondicionalmente y con absoluto amor a los hijos, no importa la situación de los hijos e hijas tuyas. Entonces, ahora queremos realmente empezar a practicar y sentir tu verdadero amor y ser capaces de transmitir este corazón tuyo a los demás, Padre Celestial. Queremos agradecerte por haber recibido a nuestros padres verdaderos, quienes nos han revelado tu corazón, y oramos que tú nos puedes guiar y ayudar, que podemos ser tus canales para este mundo. Como Jesús ya dijo que somos la luz del mundo, pero muchas veces estamos colocando la lámpara abajo para que no se vea. Y debemos ser la sal del mundo, pero todavía no es fácil de realmente ser una sal que puede dar fuerza y vida a los demás. Queremos agradecerte por esta mañana, cuando podemos recibir tus palabras, tu guía, y ofrezco esta oración en mi nombre, Brigitte Osterheld, de una familia bendecida central, Achu. Ayú. Muchas gracias, señora Brigitte, por la oración. Estoy leyendo este libro de la hermana Carolina Mayer. Es muy interesante su proceso de desarrollo de su corazón, de lo que ella creía que era el amor de Dios y lo que era practicar el amor de Dios aquí en Chile, porque ella vino a Chile. Ella se enfrentó contra sus propios criterios estructurados de lo que debería ser vivir una vida amando a Dios, pero cuando se encontró acá con mucha pobreza en los años 70, especialmente cuando ella trató de educar a los niños, cuando consiguió junto con unos jóvenes en la universidad, se contactó con algunos jóvenes. Ella quería estudiar medicina hace mucho tiempo, pero aquí en Chile tuvo la oportunidad no de estudiar para ser médica, pero para ser enfermera. Y junto con otra hermana, ella consiguió estudiar en la Universidad de Santiago, creo, en esa época. Entonces eran las dos monjas que estaban ahí, las dos con hábito, con ropa religiosa,
y toda la gente ahí la extrañaba, extrañaban los jóvenes, ahí era una época de mucha rebeldía contra todo, contra la religión, contra el sistema. Entonces ella consiguió entrar y hacerse amigo de algunos jóvenes, y ella se dio cuenta que estos jóvenes comunistas de esa época, porque el comunismo estaba, imagínese ahí, Ricardo, la Universidad de Santiago es donde brota. Allá en Brasil es en la USP, en la Universidad de San Pablo, es donde se generan las mentes comunistas rebeldes. Entonces ella tiene un pensamiento así de un socialismo cristiano, de un socialismo. El principio divino habla de un socialismo saludable, habla, hay una parte, no extremo, pero un socialismo donde la, el gobierno, las personas tienen conciencia de la dificultad del ser humano y invierte su empatía y sus recursos para solucionar el hambre de la gente. No ignora la situación de las personas. Es un socialismo con un corazón cristiano, algo así. Socialismo que ama y que abraza el sufrimiento. Entonces ella va por esa línea. Y luego consiguió, entonces ella llegó a Chile y ella quería, cuando venía pensando en Chile, ella dijo, ¿por qué Chile? ¿Por qué no China? ¿Por qué no un país donde no existe el cristianismo? América Latina está en vías de desarrollo. Ella pensaba, ¿por qué Chile la mandaron? Pero luego, y además cuando llegó a Chile, la mandaron a una iglesia allá en Las Condes, por allá no sé a dónde la iglesia. Entonces ella sentía que nunca podía realizar su sueño, que era servir a la gente realmente necesitada. Y como ella era la única que sabía manejar, entonces le tocó a ella manejar una combi, una BMW, una combi, para ir a buscar alimentos. Entonces aprovechó de visitar otros lugares en ese vehículo. Quería ver ella dónde estaba el foco de sufrimiento de este país, de gente que estaba pasando dificultad, y consiguió ver varios lugares. Ahí comenzaron a pedir comida, organizaron una comedor comunitario con otra hermana. Entonces iban a pedir comida, y como ella era muy carismática, esa hermana, Carolina Mayer, era muy carismática, le daban mucha comida, pero cuando ella no iba, le daban poca comida. Entonces fue obligada a estar siempre acompañando a las hermanas, a los otros hermanas de la congregación de ella para ir a buscar comida. Pero luego ella quería entrar en esos lugares más complicados que había en esa época, mucha pobreza. Entonces ella se hizo amiga de estos jóvenes que hablaban de igualdad y se dio cuenta que no era solamente teoría, ellos estaban tratando de ayudar, estos jóvenes, a estas miles de familias pobres que había en esa época. Había muchos niños desnutridos en Chile con parásitos intestinales. Ella cuenta eso, con eso que se ve en otros países donde los niños están inflamados, su estómago, porque tienen parásitos y enfermedades, desnutrición tremenda. Eso había en Chile, muchísimo en esos años. Entonces ella se dio cuenta de eso y junto con estos jóvenes ella sintió, ellos no están solamente criticando el sistema, sino que están haciendo muchas cosas activas, sociales, estos jóvenes universitarios. Entonces después de los estudios, en algún momento estos jóvenes se reunían e iban a esos lugares donde había muchas familias. Callampa se le decía en esa época, ¿cierto, Ricardo? Era un lugar así bien, tomas de terreno. Había un lugar que se llamaba Jardín, no recuerdo el nombre, Jardín, algo así de Jardín, y era un tipo de favela así. Entonces ella consiguió entrar y los niños, las familias no tenían confianza en ella. Ella se sentía extraña, pero perseveró hasta que consiguió ella introducirse y, por ejemplo, comenzó a ayudar a una señora que tenía a su hijo enfermo. Entonces ella lo ayudó para poder recibir beneficios o para poder entrar al hospital. Le ayudó con todos los papeles. Entonces la señora le agradeció y ahí comenzó ella a hacerse famosa.
de a poquito, porque comenzó a ayudar realmente a toda esa gente que había en esa época en Chile. Pero es muy interesante, me gusta mucho el camino interno que ella fue pasando, su transformación interna de lo que ella creía que era el amor de Dios, así bien estructurado. Entonces ella era bien disciplinada, tenía sus conceptos claros, lavarse las manos antes de comer, sentarse correcto. Entonces tenía, por ejemplo, en una comedor 150 niños. Imagínense, alcanzaron a juntar 150 niños. Y ella quería que siempre se lavaran las manos, lávense las manos, ¿no? Entonces ella, quédense quietos hasta que yo pueda decir lo que tengo que decir y solo cuando yo después que haya dicho esto, ahí se puede comer. Entonces ella siempre estaba muy tensa porque no respetaban, ¿no?, las normas. Y de repente le cayó la ficha, como se dice, de repente ella se dio cuenta de que el amor de Dios es otra cosa. No es simplemente hacer que la gente respete y siga una norma si uno no sabe lo que está pasando en el corazón de los niños, en este caso. Y ella se dio cuenta con Pedrito, dice, creo que es Pedrito, dice. Entonces cuando ella estaba, creo que casi gritando, ¡silencio! Silencio. Entonces en algún momento Pedrito dice, ¡hambre! 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 Y después todos los niños comenzaron a decir, ¡hambre! 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 Y ella entendió que más allá de su propia exigencia de lo que tiene que ser la norma, hay una realidad que es el hambre de los niños. Es decir, no estaba considerando el corazón y el sufrimiento del otro, porque estaba presa en su norma, en su disciplina. Y a veces nos pasa, ¿verdad?, que nosotros nos amargamos, nos sentimos tristes porque estamos preocupados por la norma y pasamos a llevar el sufrimiento de la gente. Y eso para ella fue tremendo. Estoy en esa parte ahora, en esa parte donde ella se da cuenta que estaba presa a toda esa disciplina que ella había aprendido en su amor a Dios. Entonces ella va a crecer como ser humano también acá en Chile. Va a abrirse a una experiencia real del amor de Cristo, porque ellos siguen el amor de Cristo, el amor de Dios. Y ella decía algo interesante, decía, ¿cómo yo puedo enseñar el amor de Dios a ellos? Hasta ahí llegué. ¿Cómo yo puedo enseñar el amor de Dios? Imagino que ella ahora va a entender que enseñar el amor de Dios no es solo teórico, sino que el servicio es enseñar el amor de Dios, servir. Creo que así va a ir por ahí más o menos, porque es como eso que es paradójico, ¿verdad? Que uno piensa que es una cosa y en realidad es otro. Entonces, la vida de fe, eso es la transformación, el darse cuenta de que lo que yo pensaba que era, al final es diferente. Es muy interesante este libro, para que si alguien lo puede, cuando vengan para acá se lo pueden llevar. Aquí tengo una biblioteca aquí de libros, y este me pareció interesante. Y tiene una dedicatoria, dice, querida Sachiko, el amor es una fuente inagotable de Dios en tu corazón que nos une, tu amiga Carolina. Tu amiga Carolina. Y lo que me gusta mucho es que cuando ella viene a las reuniones de la Federación de Mujeres, siempre está sonriendo. Siempre está sonriendo, ella está sonriendo y se levanta sonriendo y siempre tiene una sonrisa bonita cuando habla. Parece que no hay ningún momento de, ay, me toca hablar, que cuando uno se pone nervioso, ¿verdad? Me toca. Va a terminar ya el discurso de la otra persona y me van a invitar a mí para hablar y uno se pone tenso. Pero ella está siempre sonriendo. ¿Y qué es lo que le hace a una persona ser así tan natural? Es que está en contacto directo con la esencia de otras personas. Está en contacto. Sabe la realidad de cada uno, de cada persona, porque está en contacto directo. Entonces ya no hay nada que esa hermana no haya visto. La realidad humana, realmente, el sufrimiento humano. Creo que cuando uno llega a esa profundidad, ya pierde miedo de cualquier otra etiqueta, cualquier otra presión para hablar enfrente. Por ejemplo, me gusta mucho un discurso que hizo tremendo. La Madre Teresa de Calcuta fue invitada a Roma para hablar directamente para un concilio enorme de sacerdotes y monjas. Y la Madre Teresa le dice, ustedes deben ser el ejemplo
de la pureza, les dice, directo, pero con mucha humildad. Ella era muy, muy delicadita con la manera como hablaba, pero cuando ya se vive el sufrimiento, cuando se experimenta, como dijo un señor cuando hicimos el evento, el último de la UPF, aquí allá en Providencia, y un señor que ya lo habíamos invitado antes y que recibió este, nominación para embajador de la paz, y ya tiene como 160.000 personas que ha ayudado. Él dice: hay que abrazar a las personas, a un mendigo, y sentir su olor, decía él, hay que sentir el olor. Y eso me llegó porque generalmente uno quiere escaparse, escapar del olor del mendigo. Entonces, cuando terminó el evento, yo le dije: deme su mano porque yo quiero tener su energía. Me gustó mucho lo que usted dijo, porque es como ya haber traspasado todo todos los prejuicios que uno tiene del ser humano, y va a lo más profundo y se encuentra cara a cara con un corazón abierto para abrazar la desgracia del otro, la dificultad de otra persona, que está inconsciente casi en su drama. Entonces, cuando se llega a ese nivel ya no hay nada más para arriba, ¿verdad? Todo lo que se ve para arriba, todo lo aparentemente bonito, ¿no? Con corbatas maravillosas, con camisas de lujo, todo eso pasa a ser simplemente una fantasía, no es la realidad. Cuando uno conoce realmente hasta dónde puede llegar una persona en su drama personal. Ya el resto es como está desconectado, es un mundo que no es real. La realidad es esta, que en el fondo el ser humano está perdido y cuando no se puede equilibrar bien, él llega al fondo, y esa es la realidad de la mayoría de las... Bueno, no todos llegan ahí, pero ahí se ve hasta dónde puede llegar un ser humano cuando se desconecta de todo. Aquí hay un señor que cuando pasamos todos los días en Independencia, está en la mitad de la calle, del camino, de la vereda donde uno pasa, y hace todas sus necesidades ahí, creo yo, o la mayoría, pero está siempre ese olor fuerte, y uno cuando pasa por ahí trata de controlar la respiración para pasar ese espacio. Entonces siempre uno se recuerda, ¿no? Hay gente que tiene esa tremenda capacidad de no sentir asco, no sentir repulsión hacia otro ser humano. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. La Madre Teresa de Calcuta dijo: yo veo a Cristo dentro del corazón y el rostro de cada persona. Por eso yo puedo ayudar, porque veo a Cristo atrás, dentro del rostro de una persona. Entonces, nuestra misión como miembros de la comunidad sagrada de Janón Pumonín es muy elevada, ciertamente. Nosotros, que no deberíamos haber sido nosotros directamente, había mucha gente preparada para el camino, para cumplir esta tremenda responsabilidad, grandes líderes, grandes maestros, había toda una preparación, pero como dice las bodas del Cordero, porque no vinieron los invitados, entonces el rey dice: traigan a todos los que están en la calle, cojos, sordos, de todo, y tráiganlos, y igual vamos a hacer la boda. Entonces eso somos nosotros, que vinimos con un pequeño fundamento que también ya estaba preparado para que encontráramos la iglesia, por eso llegamos igual. Como está el grupo A, el grupo A era el primero, pero el grupo B ya está siendo preparado, y el C también, imagino, estaba todo ya preparado para que rápido pudiera restaurarse este mundo. El grupo A no funcionó, entonces el grupo B, ya un poquito más difícil encontrarlo, fue llegando, y el grupo C, y el C y el D, todos van teniendo una conexión y un fundamento para poder llegar. Entonces nosotros llegamos sin sin el fundamento que estas primeras personas tenían, y creo yo que el nivel donde nosotros debíamos trabajar era en el nivel de transformar la mente y el corazón de estas grandes personas, de estos grandes líderes, comenzando del Papa, del, ¿cómo se llama? De la India, ¿cómo se llama, Ricardo? El Dalai Lama, y no sé, otro, de ahí para abajo, el grupo A,
tenía que llevar la verdad para transformar la mente, la vida, todo completamente, y a partir de ahí entonces comenzar un proceso de ir transformando la sociedad hasta llegar a lo más inferior. Porque lo más difícil es transformar la mente y el corazón de la gente. Dar alimento es maravilloso. Dar alimento y experimentar uno mismo, tener esa experiencia y acompañar, hace crecer el corazón de uno y amar a la gente y conocer muchas cosas. Pero si usted a esas mismas personas, después que los alimentó, después que están bien, saludables, trata de transformar la mente y el corazón para cambiar su vida, para seguir a los padres verdaderos, para no cometer nunca más pecado, es otra historia. Es otro proceso muy difícil, muy profundo, que requiere mucha paciencia, mucho amor, perseverancia, para poder transformar la vida de una persona. Una vez que usted los ha alimentado, una vez que usted ha hecho eso. Si no se trabaja esa parte más interna, al final siempre va a tener que estar preocupado de dar alimento, por decirlo de una forma, siempre tiene que estar preocupado de dar alimento. Como se dice por ahí, hay que enseñar, el padre también lo decía, hay que dar pescado la primera vez, pero después hay que enseñar a pescar, para que la persona sepa por sí mismo alimentarse y ser autosuficiente. Pero no se refiere en el sentido de ir a pescar, de comida, porque Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre. Es decir, de comer, todo eso se puede resolver. Realmente hasta los gobiernos pueden resolver. Ya tenemos tecnología para alimentar el mundo entero si queremos. Eso ya existe eso. El punto es cómo transformar la vida de una persona para que pueda cambiarla, conectarse con Dios, el Dios verdadero, y pueda recibir la bendición y pueda a partir de ahí vivir una vida en el más alto nivel que existe, que es una familia bendecida. Luego familias Chombó son otras categorías, pero en esencia una familia bendecida que recibe la bendición, corta su pecado original y adquiere cierta disciplina, cierta sabiduría para poder avanzar y ser una persona lo más próxima posible de una persona restaurada ya completamente. Entonces hay una gran diferencia de nuestro trabajo, de la misión que tenemos nosotros como seguidores de los padres verdaderos. Entonces, si conseguimos testificar, por ejemplo, a Elon Musk, imagínense, ¿no? Consigue conocer el principio, él puede ayudar para poder producir alimento y alimentar a las personas. Eso no hay problema, el tema del alimento. Es casi un tema de un poco de egoísmo, de no se sabe. La gente tiene que aprender que hay que dar también, hay que preocuparse por las personas, que no todo es dinero. Y ahí se crea una conciencia, que es lo que hacen los líderes religiosos cuando van a la ONU o cuando hay grandes discursos. Es crear conciencia en las grandes empresas para que ellos puedan desconectarse un poquito de esta mentalidad de todo tiene que ser lucro, todo tiene que ser para ganar. Solamente crear conciencia y estas grandes empresas y grandes empresas y líderes económicos, ellos simplemente van destinando correctamente, educando a la gente para que sus recursos puedan ser bien usados y acabar con el hambre. Eso se puede hacer. Ellos tienen miedo de hacer eso porque saben que le van a robar la plata al final. Por eso no lo hacen. Hace poquito le dijeron a Elon Musk, ¿por qué no dona $1 billón? Tiene tanto patrimonio, ahí le dijeron, dona $1 billón, tanto que habla. Él dijo, yo lo puedo donar, pero me muestran claramente cómo van a usar el dinero. Ahí se quedó calladito. Muéstreme. Yo puedo donar, dice, 1 billón, 7 billones. Pero quiero ver exactamente cómo van a usar ese dinero para calmar el hambre. Y esa es una parte importante. Si no hay una capacidad de poder cuidar a la gente y no robar los recursos. Pero volviendo al tema, entonces vivir una vida de fe como la Madre Carolina es muy interesante. Me gusta mucho porque también hay muchas lecciones.
ellos también se mueven a este nivel de religioso, se mueven en un nivel muy profundo de su amor a Dios. Ella dice que cuando al final, porque le costó mucho que la aceptaran allá creo que se fue ¿cómo se llama este país que está arriba? Austria, por ahí, o en algún lugar por ahí se fue, convenció a su papá de que la llevara ahí, porque en una iglesia de Austria, creo, se permitía mandar de misionera a otros lugares. Entonces ella no quería allá mismo en Alemania porque no se mandaba para afuera. Pero en esa iglesia en particular podía ella entrar y quería ir afuera, quería vivir una vida religiosa en otro lugar. Y llegó a Chile, la hermana Carolina llegó a Chile. Entonces es muy interesante, ¿no?, ver su testimonio, saber cómo fue para ella esa experiencia de salir en un amor teológico, donde aprendió libros, leyó libros, aprendió biografías de santos seguramente y toda esa teología, a ver la realidad. Pero ella tiene una cualidad muy interesante, que ella quiere experimentar eso. Por eso ella se esfuerza para ir al terreno, ella no quiere vivir una vida cómoda. Entonces los mismos mendigos muchas veces le decían: ustedes viven por allá en Las Condes, ustedes no saben lo que es realmente el sufrimiento. Y eso era para ella un desafío. Entonces, hoy día el hermano Edgardo tenía que hablar algo, pero parece que tiene problemas con el internet. Voy a compartir no sé si vamos a alcanzar a verlo todo. Como ya había mencionado, el reverendo Sanjun Lee había compartido un testimonio el año 84, testimonio sobre el ayuno de 21 días que hizo. Esto lo traduje con un sistema que hay aquí en internet. Algunas palabras tal vez no son muy correctas, pero da para entender. Dice: el siguiente testimonio fue dado por el Dr. Sanjun Lee en un seminario avanzado sobre el pensamiento de unificación patrocinado por la nueva New Era, que tuvo lugar en Atenas, Grecia, el 12 y 17 de junio de 1984. El Dr. Lee es el autor del Comunismo, Crítica y Contrapropuesta, Pensamiento de Unificación y Explicando el Pensamiento de Unificación. Su misión ha sido desarrollar la revelación del Padre en una dirección sistemática y filosófica. Tranquilamente, casi detrás de escena, el Dr. Lee ha estado trabajando para sentar las bases del trabajo de Victoria sobre el comunismo del Padre y del alcance del unificacionismo del mundo académico. Este testimonio de la lucha sincera del Dr. Lee por ir más allá de su comprensión intelectual para conectarse y experimentar el corazón de Dios muestra la necesidad de una base de corazón que subyace y penetra incluso en el trabajo más intelectual y académico. El Dr. Lee dio este testimonio como parte de sus comentarios de apertura a los 17 profesores de 8 países que participaron en el seminario de Atenas. Fue significativo que este seminario, el primero de su tipo, se llevara a cabo en el lugar de nacimiento de la civilización occidental, ¿verdad? En Atenas. Allí en Atenas, donde Platón y Aristóteles enseñaron y escribieron obras que son la base de la filosofía occidental. El Dr. Lee habló sobre la formación del pensamiento de unificación y, más importante aún, sobre la necesidad del amor y el corazón de Dios en la actividad intelectual. Antes de unirme a la iglesia antes de unirme a la iglesia de unificación, tenía muchos problemas que sentía eran irresolubles. Así que cuando estos problemas se resolvieron después de entrar en la iglesia, mi alegría fue inexpresable. Estaba tan eufórico que sentí que si seguía este camino me salvaría fácilmente e iría al cielo. En los primeros años de la iglesia, el reverendo Moon siempre enfatizaba en sus sermones que a menos que uno entendiera el corazón de Dios, no podría entrar en el reino de los cielos. Me dijeron que, para comprender el corazón de Dios, uno debe derramar muchas lágrimas. Durante los 6.000 años completos desde que la humanidad se alejó de Dios, no ha habido un momento en que Dios no haya sentido dolor.
Por lo tanto, uno debe a menudo derretirse en lágrimas cuando está junto a un Dios así. Además, uno necesita llorar con un corazón compasivo por todas las cosas creadas. Aunque parece que no hay nada significativamente mal en la creación porque vemos con los ojos ciegos de los hombres caídos, aquí en la tierra todas las cosas están gimiendo de dolor. Descubrir tal realidad llevaría a uno a las lágrimas. El reverendo Moon solía hablar de estas cosas en casi todos los sermones, y sin embargo ese asunto era para mí área más débil. Había desarrollado mi intelecto, pero emocionalmente estaba casi paralizado. De hecho, cada persona que encontraba me parecía detestable. Imagínense, ¿se acuerdan que yo le comenté sobre esto? Importante esa honestidad, eso nos ayuda a nosotros que las personas en algún momento sean honestas, porque uno dice, wow, yo lo imaginaba una persona como cuando él mandó su discurso, que Dios le dijo, usted es un changugin, un hombre del cielo, un hombre casi ya totalmente unido con Dios, pero él pasó también por un proceso difícil. Entonces él dice, de hecho, cada persona que encontraba me parecía detestable, mientras sufría tan profundamente por las preguntas de la vida antes de unirme a la iglesia, parecía que todas las personas estaban llenas de defectos, pareciendo gusanos en un inodoro. Un gusano se mueve más y más alto, empujando a otros gusanos cubiertos de excremento. Decidí que todas las personas del mundo eran así. Aunque otros son degenerados y corruptos, cada individuo se considera importante y quiere avanzar, empujando a otros a un lado, ¿no? Está hablando en sentido de figurado, obviamente. Se refiere a esa ambición del ser humano egoísta, que daña a otros por querer alcanzar sus metas, esa falta de consideración, de amor al prójimo. Se refiere a ese sentido, no en el sentido externo, sino que esa naturaleza mala que tenemos. Eso es lo que quiero decir con la analogía de gusano. Mira, ahí lo explica, ¿ves? Nunca podría imaginar que las personas estaban sufriendo y miserables por dentro. Entonces eso siempre es el tema de nuestra vida. Tenemos un pensamiento crítico sobre algo y después nos damos cuenta de la realidad. Algo pasa en nuestra vida o directamente con nosotros que nos hace cambiar. Hay un libro que estoy leyendo muy interesante, se llama Cuando la respiración se torna aire. Cuando la respiración se torna aire. Es de un médico cirujano, creo que de la India, que trabajó mucho para poder ayudar a las personas, él como médico, y luego él se enfrenta contra un problema grave en su propia salud. Entonces él por primera vez puede ver lo que siente una persona que está sufriendo, que está enferma. Entonces él escribe un libro. Primero su punto de vista como médico y después su punto de vista como enfermo. Completamente diferente. Su visión de un enfermo. Él ve cuán importante es que los médicos no sean simplemente médicos clínicos, que están preocupados de correctamente de enfocarse objetivamente en la enfermedad del paciente. Y él descubre, pero cuán importante es ver al paciente en su aspecto emocional, la conexión del paciente con el médico. ¿Cuánto eso ayudaría, dice él, ahora como enfermo? ¿Cuánto? Y escribe un libro muy lindo que se llama Cuando la respiración se torna aire. Muy interesante. Muy interesante cómo nosotros cambiamos muchas veces de perspectiva cuando no somos nosotros los que pasamos la experiencia. Creo que la sabiduría, como está pasando acá con Reverendo Sang-Hoon Lee, es darse cuenta de que hay una carencia dentro de mí. Si me torno orgulloso, arrogante y digo todo está bien conmigo, no voy a poder explorar y llegar al fondo y cambiar mis conceptos. ¿No? Entonces, si siempre tengo la mente abierta de que el mundo no es así como yo lo imagino, hay muchas cosas que no sé y voy a estar abierto a profundizar para cambiar. Creo que eso nos va a ayudar mucho a no ser tan rígido en nuestro pensamiento. Pero hay personas que están rígidas, no quieren cambiar nada.
están conformes, están firmes, están sólidas en su punto de vista, entonces no hay crecimiento. Imagínese acá, reverendo San Julián, el pensamiento que él tenía del ser humano, en general. ¿Ah? El ser humano es así, corrupto, el ser humano no tiene solución, pero él se da cuenta luego de que el ser humano está sufriendo. En el fondo las personas están sufriendo. Así que no esperaba llegar, dice él, a comprender el corazón de Dios. Estaba agradecido de que el principio hubiera respondido muchas de las preguntas de la vida para mí, pero aún mantenía todas mis actitudes anteriores hacia la vida. Me encontré en una paradoja cuando me dijeron que, para seguir el camino de la iglesia, uno debe sin falta entender el ámbito del corazón. Traté de captar el significado del corazón de Dios desde muchas direcciones, pero no pude tener éxito. Finalmente le pregunté a un viejo colega que había entendido el significado del verdadero amor. Él respondió: debes ofrecer una oración desesperada. Esa fue la primera vez que escuché el término oración desesperada, el tipo de oración en la que uno ayuna y se aferra a Dios en busca de una respuesta. Muchas veces antes, en angustia por las preguntas sin respuesta de la vida, había intentado suicidarme sin temor a la muerte. Así que esta vez, con una determinación similar, decidí ayunar sin temor a la muerte. Estaba decidido a continuar el ayuno hasta que llegara una respuesta de Dios. No puse límites al ayuno. Unos días después de comenzar, mientras oraba en el piso de arriba, apareció algo parecido a una visión. 2 cachorros grises, 2 perritos, saltaron de mi hombro y se sentaron a mi lado. Mi interpretación personal de esto fue que podría haber sido Satanás, que me había influenciado desde dentro, pero finalmente se fue. Esa experiencia me animó a continuar ayunando durante casi una semana, pero no sucedió nada más. Sin embargo, continué por la segunda semana. Mi cuerpo perdió toda fuerza, pero con un anhelo sincero de comprender el corazón de Dios continué. Vamos aquí sacando, hermano y hermana, aprendiendo de la motivación, no parar. Yo quiero llegar. Aunque me cueste la vida, esto tengo que resolverlo. Entonces eso también es una cualidad muy importante cuando nosotros queremos profundizar algo. ¿Con cuánta intensidad? ¿Cuán serio yo soy en algo? Y no quedo tranquilo hasta encontrar la respuesta de Dios. Luego se formó otra visión. Estaba de pie en una plataforma cuando muchas imágenes de Satanás, que aparentemente tomaban la forma de perros, vinieron a atacarme. Sentí como si estuviera en las fauces del peligro. Entonces apareció el reverendo Moon de pie en una plataforma aún más alta y chasqueó un látigo, así. Todas las imágenes de Satanás fueron destruidas. Pensar que el reverendo Moon me había protegido me hizo tan feliz. Sin embargo, esta experiencia no tenía nada que ver con mi capacidad para comprender el amor más íntimo de Dios, que era el objetivo de mis oraciones. Así que continué por otra semana. El día 17 de mi ayuno llegó una carta de la sede de la iglesia informándose que se llevaría a cabo un taller de 7 días, un seminario, en la iglesia de Kunsan, comenzando el 25 de diciembre, donde se reunirían 16 líderes de la iglesia de esa provincia. El líder de esa prefectura y yo fuimos nombrados como conferencistas. Imagínense dar un ayuno con 17 días. Los que han ayunado saben lo que significa. Más tarde descubrí que él también estaba en medio de un ayuno de 21 días. También. No había dejado que nadie supiera de mi ayuno, por lo que ninguno de los dos conocía la situación del otro. Los dos eran conferencistas y ninguno comentó lo que estaban haciendo. Cuando me nombraron para enseñar en el taller, todo lo que pude hacer fue obedecer. Pero ese era un tipo de trabajo público y mi ayuno era privado. Para evitar confundir los asuntos públicos con los privados, decidí interrumpir el ayuno. Fíjese aquí. Sin embargo, el ayuno había comenzado el 1 de diciembre de 1959
y entre el 17 y el 25 no había otro número principiado excepto el 21. Así que elegí continuar hasta que pasaran 21 días y luego terminarlo, es decir, cerró con 21 días. Con la misma súplica urgente continué, pero incluso en el día 21 no llegó ninguna respuesta del cielo. Solo pude suponer que no merecía vislumbrar el corazón de Dios y decidí terminar el ayuno sintiéndome muy frustrado. Después de la medianoche mi esposa me trajo una taza de gachas de arroz con guarniciones de kimchi y pescado. Tan pronto como tomé una cuchara del caldo de arroz, los peces comenzaron a hablar. Estaba tan exhausto que estaba en un estado de estar medio despierto y medio dormido, como lo que me contó Ricardo, que ayer se le apareció un ángel acá. Estaba mirándolo, un ángel blanco. Le dio entre alegría y terror a Ricardo. Siempre es en ese estado como adentro en el circuito cuando está haciendo el cambio de proceso mental, de salir de dormido a despierto, hay un espacio. Ahí es donde uno ve si generalmente tiene una experiencia. Bueno, dice, estaba tan exhausto que estaba en un estado de estar medio despierto y medio dormido. Aún así, no había duda de que había escuchado una voz que decía, no mereces comernos. Durante 6000 años hemos sido las víctimas de la humanidad caída. La cuenta no ha sido saldada. No debes comer. Estaba emocionado. En el periodo inicial de la iglesia, los miembros tenían una fuerte conciencia del pecado. El reverendo Moon siempre decía, debes controlar tu cuerpo. El cuerpo es pecaminoso, es la fuente del pecado. Así que todos tenían un claro sentido del pecado. No del pescado, del pecado, aquí. Esperaba resolver en cierta medida algunos de mis pecados a través del ayuno. Pero después de escuchar estas palabras de los peces, fui golpeado nuevamente por el dolor. Sentí que mi conciencia era golpeada por el hecho de que realmente era pecador. Así que me quedé en silencio y quieto, sin mover ni siquiera los palillos. Después de un rato, la visión que estaba viendo en la habitación cambió repentinamente. Apareció una montaña desolada. Los árboles en la montaña estaban todos muertos y el pie de la montaña se había derrumbado. No podía mirarlo sin sentir tristeza. Me pregunté qué significaba y una respuesta vino de inmediato. Me di cuenta de que este era el jardín del Edén donde Adán y Eva una vez vivieron. Porque se alejaron, se había vuelto desolado. Nuevamente la escena cambió. Un anciano estaba subiendo una montaña, sudando mientras cargaba un gran árbol. Me pregunté qué era y se me ocurrió. Es Noé subiendo la montaña, cargando un tronco para construir el arca. Recordé el contenido del sermón del reverendo Moon sobre Noé. Dijo que Noé había recibido las instrucciones de Dios, construye un arca. Solo una vez, en esos 120 años, la persona que es llamada a hacer la voluntad de Dios, no escucha una orden 2 o 3 veces del cielo, no la escucha de nuevo una vez que ya la ha escuchado, ni la escucha de nuevo después de haber fallado. Una vez que quien es llamado por Dios ha escuchado las instrucciones, debería ser su actitud mantener su promesa con Dios hasta el final. Debido a este punto, Noé se convirtió en un padre de la fe. Aunque muchas personas ridiculizaron a Noé y lo denunciaron, él subió a la montaña sudando para cumplir su promesa con Dios. Miré la espalda de Noé, recordando este relato del reverendo Moon, y parecía estar en un estado tan lamentable. Me puse bastante serio reflexionando sobre cuánto debe sufrir la persona que es llamada a hacer la voluntad de Dios. Nuevamente la escena cambió. Ahora una persona mayor y un niño estaban caminando por un sendero de montaña. Cuestioné su significado y nuevamente vino una respuesta. Esta es la escena de Abraham yendo hacia la colina de Moriah para ofrecer a Isaac como sacrificio. Una vez más, el contenido de un discurso del reverendo Moon me vino a mi mente. A Abraham se le dio solo un hijo y a la edad de 100 años, nada menos.
Dios le ordenó que ofreciera a ese niño como sacrificio. De hecho, Abraham preferiría haber dado su propia vida que tomar la de Isaac. Por lo tanto, en esa escena, Abraham parecía tan serio. Pensé que Abraham también tuvo que superar su angustia humanística. Una vez más, la escena cambió. Moisés estaba de pie en la cima de una montaña, mirando a un lugar distante distraídamente, su barba blanca siendo soplada por el viento. Luego descendió la montaña con cansancio, su cabeza inclinada, una expresión muy preocupada en su rostro, asociando toda la imagen con las palabras del reverendo Moon, pude interpretar la situación yo mismo. Viviendo en total 120 años, Moisés sacó a los israelitas de Egipto con innumerables dificultades. Su único deseo era llevar a este amado pueblo a Canaán. Esto nunca lo pudo olvidar. Por mucho que los israelitas se opusieran y se quejaran contra él, no los odiaba y con una esperanza sincera albergaba el deseo de guiarlos hasta el final de su viaje. Por orden de Dios, Moisés subió al monte Sinaí y completó un ayuno de 40 días. Sin embargo, cuando recibió las tablas de Dios y regresó abajo, el pueblo había nombrado a Aarón como su líder y erigido un becerro de oro como su Dios. Lo estaban adorando. Moisés presenció esta blasfemia mientras descendía la montaña. Se enfureció tanto que rompió las tablas en pedazos. Entonces, quizás para consolar a quizás para consolar a Moisés, Dios dijo que destruiría a todas estas personas, que una generación tan infiel no debería ser tolerada y que levantaría una nueva nación multiplicando los descendientes de Moisés. Sabemos que esto, el Padre ya explicó que esta parte de la historia fue guiada por los ángeles, porque el mismo Padre menciona después, Dios es un Dios de perdón y amor. Es importante esto entenderlo, que en esa etapa de la providencia, los ángeles se hacían pasar por Dios, ¿no? Imagínense que recién estaba imprimiéndose en la mente de esas personas un Dios, ¿cómo se llama? Un solo Dios. ¿Cuál es lo contrario de politeísta? Monoteísta. Había muchos dioses en esa época. Entonces recién se estaba imprimiendo en la mente de la gente, sacándolos de la ignorancia y imprimiendo la imagen de un Dios monoteísta. Pero era el trabajo de los ángeles, haciendo ese proceso. Recién Dios comienza a mostrar su imagen con Jesús. Por eso Jesús, cuando comienza a hablar de Dios, es completamente diferente de todas las normas y de todas las leyes de Moisés. Entonces, para que uno no se confunda cuando dice aquí Dios dijo que destruiría a todas estas personas. Eso nunca nosotros podríamos defender el amor y la empatía de Dios si consideramos que existe en Dios este corazón de destruir a la gente. Entonces, para que cuando leamos esto, está aquí el reverendo San Juli está hablando que lo hizo en el año 59, entonces había muchas cosas que ciertamente no se conocían todavía sobre el corazón de Dios. Bueno, dice, ¿no son ellos los que han soportado la persecución durante tanto tiempo? ¿No los has guiado hasta aquí? ¿Por qué lo destruirás? Debido a esta oración Dios se abstuvo de destruir a los israelitas. Era la ferviente esperanza y el deseo inolvidable de Moisés regresar a su pueblo, a la tierra de Canaán. Esto lo vamos a continuar el lunes, yo creo, porque mire cuánto falta todavía. Todo esto. Ahí. Entonces vamos a dejarlo para leer el lunes. Vamos a marcarlo aquí con un color morado. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, para ver cuál es la conclusión, para ver si el reverendo San Juli descubrió realmente el amor de Dios en su tremendo ayuno que hizo de 21 días. Él lo descubre después, al final, pero lo vamos a leer después. ¿Alguien quiere comentar algo, querido hermano y hermana? Adelante,
Si alguien quiere comentar algo sobre esto, adelante, adelante. No, no hay ningún problema que usted comparta otra opinión de otra cosa, no hay problema. ¿Nada? A veces uno tiene una imagen de alguien, ¿verdad? Reverendo San Juli, siempre nosotros lo conocimos por el pensamiento de unificación. No sé si el señor Wolf participó de algún seminario alguna vez. ¿No lo conoció así tan directamente? Parece que se movía siempre en estos círculos más intelectuales, ¿eh? Parece. Pero era una persona extraordinaria. Pero le faltaba esta otra parte, su experiencia con Dios. A veces personas que son muy intelectuales tienen esa dificultad, tienen que volcarse a esta otra área que es muy difícil de comprender intelectualmente. No se puede entender intelectualmente la parte del amor. El amor no se puede entender intelectualmente. Ese es el gran problema. Si el amor se pudiera entender intelectualmente, él ya lo habría analizado con todos sus puntos, como analizó el pensamiento de unificación. Pero el amor lo único que se puede hacer es sentir. Y no tiene lógica, no tiene color, él mismo lo dice después, no tiene forma, el amor de Dios, no tiene cómo, no se sabe. Hay que sentirlo y conformarse con eso. Si uno quiere estudiarlo de qué tamaño es, no tiene tamaño. Es simplemente una emoción. Y yo le decía a Ricardo, mira, mucha gente que, por ejemplo, practica una vida de meditación profunda para escalar lo más profundo de la mente, se pierde la belleza de lo que es realmente el entorno, porque quedan tan adentro de su análisis, ¿no?, de la mente, que es muy interesante si usted sabe sacar provecho de eso. Es muy interesante, muy profundo, nos ayuda mucho a nosotros. Pero si usted dedica su vida para quedarse ahí, en el mundo interno de su mente, es como, yo le dije a Ricardo, yo lo veo así metafóricamente, es como perderse la experiencia de la persona amada que le lleva un regalo a otro. Imagínese usted, llega una persona que hizo un tremendo sacrificio para poder comprar un regalo que ciertamente le va a gustar a mi amado o a mi amada. Una persona que está siempre preocupado de estudiar el detalle porque quiere saber, es como cuando recibe el regalo esta persona y primero, antes de analizar todo el contexto amoroso, ¿no?, de su sacrificio, todo completo, se preocupa por ver el papel de qué está hecho, el papel del regalo. Y luego, cuando saca el papel, quiere medir la caja donde está el regalo. Cuando ya sabe de qué está hecha la caja, quiere estudiar de qué está hecho el contenido que está dentro. Eso es lo que pasa cuando una persona intelectualiza las emociones. Se pierde el contexto. Se pierde el contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que usted es capaz de sentarse en un bosque y en una montaña y ver lo lindo que es la flor que está aquí adelante. Luego, lo lindo que es la montaña que está atrás de la flor. Y luego, las nubes que están atrás de las montañas. Y luego, el cielo azul que está atrás de las nubes. El ser humano consigue ver el contexto completo. No necesita analizar nada más. ¿Comprende? Usted analiza el contexto completo, lo junta y puede sentir una profunda alegría porque consigue, eso es maravilloso, que solamente el ser humano lo puede hacer. Ver el contexto de los planos, juntarlos y crear una poesía cuando usted junta toda esa maravilla. No queda preso en el regalo para ver qué es lo que es, porque se pierde la emoción. ¿Ah? Usted ve su amado o amada trayéndole algo, usted ve todo completo, la maravilla, ¿no?, de su amor, de cuánto amor me tiene, cuánta preocupación debe haber sido haber comprado eso, ¿ah?, cuánto sacrificio, todo eso usted lo ve en el contexto completo. Pero en las religiones se fueron adentro para analizar el funcionamiento de todo esto, que es importante hasta cierto nivel, pero te pierdes, ¿eh? Te pierdes toda la creación completa, toda la creación. Entonces no se pierda en detalles, no se pierde. Si usted se pierde adentro en el detalle, pierde lo que es el amor. El amor de Dios hay que entenderlo así como viene, así como viene. No de cómo se forma la luz, ¿no?, y la luz, qué característica tiene la luz y todo eso se pierde. Esa es una cualidad que solo el ser humano tiene,
cuando siente las cosas, puede unificar todo y experimentar una emoción completa de todo. Y es amplio, ese es el corazón. El corazón tiene esa amplitud de abrazar el mundo entero y el cosmos junto. ¿Ah? Y obviamente tiene su procedimiento, ¿verdad? Las cosas funcionan, tienen una arquitectura, obviamente, para poder funcionar, pero no se pierda en esos cálculos, no se pierda, ¿no? El amor es más simple, el amor es más simple, no es tan complejo. Hay que tener esa apertura natural y abrazar las cosas, y ahí uno experimenta profundamente el amor. Como la hermana Carolina pensaba que el amor era respetar las reglas y ahí estaba implícito ya el amor, ¿por qué ellos no me obedecen? Pero se dio cuenta que el amor es simplemente sentir lo que los niñitos en este caso estaban sintiendo, que era hambre. Darles comida es amor, simple. El amor de Dios es darles comida, el amor de Dios ellos lo van a sentir recibiendo comida y teniendo ella dice sus pancitas llenas. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias lamentamos que el hermano Edgardo no haya podido conectarse, tiene bastante problema él con su internet ahora, pero bueno, por lo menos teníamos esto para compartir. A ver, Cecilia, si puedes orar, ¿estás ahí? A ver si puedes orar, si puedes hacer oración. Si no, yo oro. ¿Está ahí? Ya. Amado y querido Padre Celestial, Padre verdadero, Señor de tierra y la humanidad, damos las gracias, Padre, en este momento en que nos reunimos como hermanos y hermanas en Fundoqué, Padre, por este precioso mensaje que nos envías cada día, agradeciendo también este nuevo día que comienza y que estamos todos reunidos y en amor hacia ti, Padre. Te damos muchas gracias, esperando que todo esté bien en el día, recibiendo sus bendiciones, su guía cada día y marchando nosotros también en este camino de restauración cada día, Padre. Te damos muchas gracias y oramos todo esto en mi nombre, María Cecilia Cristo, miembro de una familia central y bendecida. Ayú. Ayú. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Déjeme solamente sacar una fotito acá. Quiero decir una cosita. Ya. Nosotros estamos muy contentos porque ayer nació mi nietecita.